Doctora, buenas tardes. Disculpe, Hola, ¿cómo estás, Aramis? Dígame. doctora, disculpe una consulta. Le habíamos comentado al delegado si es que podríamos exponer porque ya teníamos todo listo con nuestro grupo, los PPTs. Ya, Está todo perfecto. preparado. Mira, Aramis, doy mi clase y voy a dar mi clase rápido, ya, porque es de propiedad intelectual, es muy fácil. Y luego, unos 40 minutos antes, vamos a empezar con las exposiciones y empezamos con tu grupo, Aramis, ¿ya? Perfecto, Miss. Muchas ¿Listo? gracias. Listo, listo, gracias.
Estas son las. Hola, ¿cómo están, chicos? Son, como le mandé la foto. ¿Sí me escuchan? Sí, esto ha venido. Sí, ya. Hola. Sí, doctora, buenas Sí, tardes. doctora, buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. Hoy día van a exponer dos grupos, ¿no es cierto? El de su compañero Damaris, creo, no recuerdo cómo se llama el jovencito. Sí, Un, doctora, el grupo 2. El grupo 2, ¿no es Grupo 3, el cierto? grupo Y 3. también, ah, solo el grupo 2 mencionó, doctora. entonces ustedes van a exponer el grupo 2, ¿no es cierto? Ya, voy a El terminar grupo la 3, clase. doctora. Y el grupo 3, doctora, que le había ¿Dos o comentado. tres? El grupo 2 y el grupo 3 que le había comentado a inicio de Ya, clase, yo soy el Aramis. grupo 2 y 3. Entonces, hoy día van a exponer el grupo 2 y 3. No se preocupen también que voy a poner dos intentos de la tarea académica. Todos ustedes han subido su tarea académica, han tenido problemas. ¿Qué ha pasado para poder habilitar más tiempo? Ah, correcto, doctora. Mencionaron que Doctora, el tema de los intentos y el tiempo porque vencía 2:30 también. Claro, sí, vencí hoy día, ¿no es cierto? Porque yo tengo que calificar, pero bueno, ya por ser ustedes un grupo participativo, comprensivo, la voy a dejar hasta la 23:59 del día de hoy, ¿ya? Ni un minuto más. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Entonces, doctora, una aprovechen en, consulta. dígame. Sí, levanté la mano, doctora. Sí, ¿Puedo hablar? Wilber, dile, te escuchamos, sí, claro. Mm, Sino qué que yo bueno. no los puedo ver porque estoy compartiendo. Ok, bien, se entiende, doctora. Doctora, la consulta es puntual. Bueno, en las indicaciones de la tarea no señala que subamos las PPTs, solamente señala que No, 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 subamos el trabajo solamente académico. las, ajá, sí, solamente el Entonces, trabajo académico, nada de esa PPT. era la duda en mi grupo, por ejemplo, de que si se aperturara o no se aperturara para subir las PPTs, porque mi grupo ya cumplió con subir el trabajo, Ya, bueno, es lo que hemos está bien, no hay coordinado. perfecto. Sin embargo, era el tema de las PPTs, por eso también yo pasé algunas consultas. En todo caso, doctora, lo que debemos subir es el ensayo final y no las Así es. PPTs. No, las Correcto. PPT es para ustedes porque les sirve como guía porque van a exponer, ¿no? Entonces, sí, la tarea académica todos la tienen que subir porque yo tengo que poner las notas en la plataforma y en el sistema, ¿ya? Y el sistema en la plataforma no me deja colocar notas si es que no hay un archivo subido. Entonces, por favor, Correcto, como la voy doctora. a habilitar de aquí hasta las 23:59, háganle saber a sus compañeros para que no haya ningún problema con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, Correcto, entendido, doctora. Gracias por la aclaración. muy bien, Wilber. Ya, hoy día vamos a empezar sobre un tema muy bonito de propiedad intelectual, ¿no? Inmediatamente vamos a pasar a la exposición, ¿no? Cualquier pregunta o duda que tengan, podemos resolverla el día de mañana, ¿no? O el día o la próxima semana, porque mañana también van a ser de exposiciones, ¿no? Por eso para poder avanzar, ¿no? Porque como nuestro curso sí es muy bonito en el tema de preguntas, en el tema de interrogantes, sí les pido que vayan apuntando sus preguntas y me las dejan para el día bueno, de mañana o mejor para el día sábado, cualquier pregunta que ustedes deseen, cualquier duda que tengan, la anotan, por favor, chicos. Ustedes saben que yo siempre les respondo sus dudas, pero lo que necesito es, como tenemos hora y media nada más para avanzar, ¿ya? Voy a volver a poner los dos intentos a la tarea académica para que los que se han confundido de archivo, todo, tengan la oportunidad de subir y todos contentos, ¿ya? Bien, hoy día vamos a hablar sobre la propiedad intelectual. Vamos a hablar de invenciones, de marcas, de derechos de autor, de propiedad industrial, ¿no? Todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y les pregunto, ¿qué representan esta imagen para ustedes? ¿Un auto volador? ¿Una marca de gaseosa? ¿Un artista que compone canciones? Dime, Brian. Sí, doctora, serían marcas, por ejemplo, Coca-Cola, una marca reconocida que debe tener, bueno, tiene debe tener muchas patentes registradas, Shakira, un icono de la música que también debe tener su nombre protegido, sus canciones también registradas Claro, sus derechos de y autor, ¿no es de cierto? hecho, doctor, y en el otro que no distingo que es Es más o como menos, es como un carro que claro, se es levantan sus con llantas. ya, me imagino que esa patente de ese modelo debe estar protegido por
por la empresa que los hace, ¿no? El inventor, ¿no es cierto? El inventor Sí, de ese carro volador, en que en algún momento nosotros ya vamos a volar ya. Muy bien, sí, Brian. Y a eso, ¿qué crees tú, no? Que la propiedad intelectual, los derechos de autor, necesita estar protegido y por qué. sí, doctora, es muy importante para darle seguridad este, al mercado, a las invenciones, a las personas que colocan su capital para invertir, para hacer nuevas invenciones, para que el mundo avance, ¿no? Porque no nos, bueno, aparte de las canciones de Coca-Cola, por ejemplo, el invento de la parte de arriba es un gran avance el mundo, ¿no? Muy bien, Brian. Gracias. Gracias, Bien, doctor. ahorita el logro del aprendizaje es que al finalizar la sesión ustedes van a identificar, van a analizar y van a proponer diversas formas, ¿no? Y van a conocer los conceptos de propiedad intelectual, como los signos distintivos, ¿no? Es necesario proteger también estos signos que distinguen a una marca, que no necesariamente tú vas a leer el nombre de la marca, sino ya identificarlo con ese signo nada más, ¿no? Los derechos de autor, las invenciones y las nuevas tecnologías en la actividad práctica propuesta. Hoy día vamos a hablar del objeto de protección de propiedad intelectual, la importancia de su protección y las reglas de propiedad intelectual desde una perspectiva global, regional y nacional. El marco regulatorio donde se va a desenvolver nuestro conocimiento es la decisión 486, que es un régimen común que nos habla de propiedad industrial dentro de la comunidad andina, ¿no? El decreto legislativo 1075, que son las disposiciones de la comunidad andina, que establece el régimen común sobre la propiedad industrial, que ya lo vamos a ir conociendo cuál es la diferencia de propiedad intelectual, propiedad industrial, ¿no? Derechos de autor. La ley sobre derechos de autor, que es el decreto legislativo 822, ¿no? Y el decreto legislativo 807, que es la ley de facultades, normas, organización del Instituto Nacional de Defensa, de competencia y de protección de propiedad intelectual, ¿ya? Bien, vamos a hablar sobre el objeto de la protección de propiedad intelectual. ¿No? Y les hago la pregunta, ¿qué es una propiedad intelectual? El sistema jurídico peruano, ¿no? Y la misma propiedad intelectual es un conjunto de derechos que el ordenamiento le da a los autores, a los inventores, a los artistas, de repente también a los empresarios, ¿no? Y demás creadores sobre sus obras, sobre sus invenciones, sobre estos signos distintivos y demás producciones intelectuales, ¿no? La Constitución Política del Perú, ¿no? La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona, ¿no? A la propiedad intelectual, también de alguna forma la protección moral como la patrimonial, sobre sus producciones científicas, también literarias, artísticas. Este derecho, ¿no? Incluye el reconocimiento de que de la autoría, ¿no? Y la facultad de la explotación económica, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual vendría a ser un derecho intangible, es la propiedad de autor de una canción, de un poema, de una novela, que aunque no sea dueño del disco o libro de los que contenga, sí sobre su contenido, ¿no es cierto? Porque yo he creado ese poema, esa canción. También es la propiedad del inventor del micrófono, por ejemplo, que no puede tener la propiedad de los aparatos que se fabrican, pero es el único propietario del derecho de permitir su fabricación, ¿no es cierto? Todo lo que va conectado por dentro, él lo ha creado, ¿no? Él es dueño de la creación. La propiedad, en realidad la propiedad intelectual ya se relaciona con las creaciones de la mente, ¿no es cierto? Es todo el intelecto, invenciones, obras literarias, artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes que son utilizadas para el comercio. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es importante
¿No por qué? Porque va a proteger el esfuerzo creativo, ¿no? De la persona, su creatividad, su innovación, porque eso lo va a incentivar a investigar más, a desarrollar más. Asimismo, va a garantizar, ¿no? Hay una seguridad jurídica, como mencionaba su compañero, va a brindar seguridad jurídica frente a terceros para que no se apropien indebidamente de las creaciones. Finalmente, va a promover una cultura de innovación tecnológica y competitividad empresarial. A ver, acá tenemos ya la diferencia entre derechos de autor, ¿no? Y el derecho de, y el de los derechos de autor y la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Para términos generales, dime, Amado. Doctora, he escuchado sobre derechos libres de autor. Entonces, lo que yo entiendo, doctora, para que alguien más no se apropie de estos derechos, lo haga como suyo, entiendo que primero pasa a ser de propiedad intelectual privada y luego este autor lo libera, ¿o no es así? Los derechos de autor no es una parte de la propiedad intelectual, ¿no? Que se centra en la protección de obras artísticas, literarias y científicas, ¿no? Por ejemplo, los libros, los poemas, las canciones. Si bien es cierto, el derecho de autor de repente quiere que sea inédito, o sea, nadie pueda tener acceso a ello, pero lo inscribe, lo registra en Indecopy, pero luego puede ser libre, o sea, él es el dueño de la obra. Y si yo de repente, yo creo una obra de teatro, ¿no? Entonces, pero todos saben que yo soy el dueño porque yo lo tengo registrado en Indecopy, lo voy, cada 3 años lo voy renovando, ¿no? El registro, todo lo que se necesita. Pero si tú, por ejemplo, no, yo solamente soy una creadora de esa obra, ¿no? Pero yo me dedico a otra cosa, pero tú, que eres un empresario, tú quieres que esa obra se lleve a cabo en Lima, por ejemplo. Entonces tú vas, solicitas el permiso y el uso de la obra, ¿no? Hay que pagar un precio por eso, ¿no? Eso es, no es que el dueño es el creador, está en Indecopy registrado y si quieres utilizarlo, solicitas el permiso para utilizarlo, ¿no? Pagando la explotación de esa creación. Pero para que sea libre su uso, Como para que sea su uso libre. o sea, por ejemplo, hay artistas en el que primero han registrado su proyecto, no su arte, su música. Ellos son los que tienen los derechos de propiedad y después los liberan, o sea que pueden eh, pueden hacer variaciones a la música y no van a pagar ningún derecho del autor, es libre, todo el mundo lo puede usar. ¿Ya? ¿Y a qué va tu pregunta? No entiendo. O sea que mi pregunta era, entiendo que por lógica, de repente no es así, si es que yo quiero liberar estos derechos del autor, primero tienen que ser míos y luego yo, con todo el derecho, los vuelvo público. Esa era mi Ya, sí, pregunta. puede ser, ¿no? Claro, como por ejemplo, pero sí se necesita, ojo, pero ahí hay una línea también muy peligrosa porque ya estás cayendo en un plagio, ¿no? Hay que mencionarlos a los autores, ¿no? Para no caer en un plagio. Está bien, yo puedo utilizarlos, pero yo no puedo decir que yo los he creado. Sí, Bien, continuamos. La propiedad intelectual, en realidad los derechos de autor, ya son los derechos exclusivos sobre las obras literarias, ya sobre las obras literarias, obras artísticas, pinturas, poemas, películas, hasta software, ¿no? Software, fotografías, y va a reconocer ahí, ¿no? Derechos eh, morales, ¿no? Y patrimoniales dentro de estos derechos de autor. Estos derechos de autor tenemos los derechos morales, es el reconocimiento de la autoría, ¿no? El reconocimiento de la autoría, el derecho a decidir cómo y cuándo yo voy a divulgar la obra,
Y de repente ahí el derecho moral de yo oponerme a modificaciones que afecten su integridad, ¿no es cierto? Estos son perpetuos, son inalienables, ¿ya? Esos son los derechos morales que contienen los derechos del autor y los derechos patrimoniales que permiten obtener un beneficio económico de la obra, ¿no? Por ejemplo, yo voy a autorizar la producción, la reproducción, la distribución o la adaptación que van a hacer, por ejemplo, a mi creación de mi obra, pero la van a adaptar a una novela, ¿no? Una obra de teatro la pasan a una novela. Esos son los derechos patrimoniales. De otro lado, existen los derechos conexos que protegen a aquellas personas naturales ya, o personas jurídicas que colaboraron o hicieron posible la divulgación de la obra, ¿no? Por ejemplo, artistas que interpretan la obra, las canciones, ¿no? O ejecutantes, los productores del fonograma, todos los que intervienen en la reproducción de estas invenciones, ¿no? Los organismos de radiodifusión. A diferencia de la propiedad industrial, ya a diferencia de la propiedad industrial, que son las nuevas creaciones, por ejemplo, los inventos, los carros voladores, los patines voladores, ¿no? Donde hay sí una patente de invención, hay un plano físico, cómo paso a paso cómo se ha creado este invento, los modelos de utilidad, los diseños industriales también, los circuitos integrados, cómo es el circuito interno de este auto, por ejemplo, ¿no? Y sus signos distintivos que es importante porque va a haber marcas, ¿no? Que son las palabras, son los símbolos, son los logotipos, las combinaciones que distingan a estos productos, por ejemplo, la Coca-Cola, Nike, ¿no? Asimismo, el lema comercial es una frase que siempre acompaña a la marca, ¿cierto? Rótulo por ejemplo, Metro siempre, precios más bajos siempre, no es un lema comercial, ¿no? Tenemos nombres comerciales también, ¿no? Los nombres comerciales ¿no? Identifica una empresa en su actividad económica, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú, ¿cierto? Ese es un nombre comercial, va a identificar a una empresa en su actividad económica. Y de la denominación de origen va a indicar que un producto proviene de un lugar geográfico con características únicas, ¿no? Por ejemplo, Pisco, Perú. Ya entramos a la propiedad industrial. La propiedad industrial siempre relacionan con los inventos científicos, ¿no? Tenemos la propiedad industrial, los signos distintivos, ¿no? Los signos distintivos y las invenciones y las nuevas tecnologías. Tenemos Gloria, Coca-Cola, Inca Cola, Adidas, hasta un niño, por ejemplo, que no sabe leer, identifica cuál es la marca, ¿no? Una marca de leche, una marca de gaseosas, una marca de zapatillas, Samsung, que es una marca de electrodomésticos para el hogar, Claro, Movistar, Nestlé. Tú ya identificas la marca, este es el signo distintivo, ¿no? De la marca. Los signos distintivos, ¿no? Son un tipo de derecho de propiedad industrial es una pequeña esferita, ¿no? Dentro de una propiedad intelectual, porque esto también viene de la cabeza, ¿no es cierto? De la invención. Entonces sirven para diferenciar en el mercado productos o servicios de una empresa frente a las de otra. Por eso se separan en derechos de autor y propiedad industrial. La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención. Claro, cuando hay una invención, se originan unas patentes. Yo patento mi diseño, mi invento, ¿no? Las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, entre otros, son creaciones también intelectuales con aplicación industrial, o sea que se necesita una construcción, por ejemplo, ¿no? Primero debemos de saber qué es una patente, ¿no? Patente es un derecho exclusivo, ¿no? Que otorga el Estado,
ya el Estado al inventor de una creación técnica, ¿no? Un producto, un procedimiento nuevo que va a resolver un problema. Esa es una patente. ¿Qué te va a permitir? Te va a permitir impedir que terceros fabriquen, usen o vendan o importen la invención sin tu autorización, ¿ya? Y no es un derecho sobre el objeto físico en sí, sino sobre la idea técnica protegida. Eso es lo que patenta, la idea, ¿no? Por ejemplo, si Amado inventa un nuevo tipo de micrófono inalámbrico, se me ocurre, más eficiente, puede patentarlo, aunque no tenga la fábrica, nadie podrá producir ese modelo sin su permiso. ¿Qué tipo de protección ofrece, no? Dentro de estas nuevas tecnologías. Una invención protegida por la patente no puede ser fabricada, utilizada ni vendida, ¿no? Con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente. Ya, por lo general, incumbe a los tribunales, ¿no es cierto? Es el Estado que te da la protección, los tribunales imponer las medidas necesarias para hacer respetar los derechos de las patentes, ¿no es cierto? Imponiendo multas, infracciones, ¿no? Es importante determinar, ¿ya? Es importante determinar eh, qué requisitos se tiene que tener para patentar, por ejemplo, ¿no? Novedad, tiene que, lo que tú vas a patentar tiene que ser novedoso, que sea algo nuevo para el mundo. No debe ser divulgado en otro lugar. No debo de inventar algo que ya está inventado en Suiza, por ejemplo. El nivel inventivo también, que no sea obvio para un técnico del área, ¿no? Y la aplicación industrial que pueda producirse, usarse en cualquier sector de la industria, ¿no? El titular de la patente puede conceder a terceros, ¿no? Esto es importante que sepan, una autorización o una licencia para utilizar la invención, ¿no? Sujeto a las condiciones que yo como autor, ¿no? Yo como creador le voy a permitir, los voy a establecer en un acuerdo en común. ¿Cierto? El titular puede asimismo vender el derecho sobre la invención a un tercero que se convertirá en el nuevo titular del invento. ¿Puede protegerse la patente, estos signos distintivos y las invenciones nuevas tecnologías? Claro que sí, ¿no? El registro de la patente en el Perú se hace a través de Indecopi, que es una pequeña oficina que es referente a la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, ¿ya? A ver, en el Perú, la autoridad competente es Indecopi, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos registrar una patente? Realizar una solicitud, ¿no? Amado el inventor presenta una descripción técnica, tiene que ser muy técnica de su invención, un dibujo, formularios de pago, porque te piden formularios de pago para llenar. Examen de forma. Indecopi va a revisar que los documentos estén completos, ¿no? Va a revisar el expediente. Luego se va a publicar una solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial que ellos manejan para, o sea, como acá cuando, por ejemplo, nos casamos, lo publican a través de edicto para ver si alguien se opone al matrimonio. En Indecopi lo van a publicar esta solicitud en una Gaceta de Propiedad Industrial para que terceros puedan oponerse. De repente, Amado se copió de otro invento, ¿no? Y se va a analizar luego de que pasan por 15 días, creo que se queda ahí en la Gaceta de Propiedad Industrial. Luego se analiza si la invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, ¿no es cierto? Y asimismo, Indecopi le concederá, ¿no?, el título de la patente. Patente de invención dura 20 años desde la fecha de solicitud, ¿no es cierto? Y un modelo de utilidad dura 10 años, que es una mejora a un invento ya existente. Eso sí puede ser. No puede ser igual, pero sí puede ser una mejora, ¿no? Y son derechos territoriales. ¿Qué quiere decir esto? La patente registrada en el Perú solo es protegida en el Perú.
Y como dijo su compañero, el que participó, Brian, me parece, ¿no? Porque es importante registrar patentes, porque van a brindar seguridad jurídica ya al inventor, va a permitir licenciar, ¿no? O vender la invención, va a generar ingresos al inventor y va a fomentar la innovación de la tecnología dentro del país, ¿no? Entonces ya debemos de recordar que la patente es el derecho exclusivo de un inventor sobre su creación técnica y el registro anti-indecopy es el proceso legal que brinda seguridad jurídica para que te dé protección en el Perú. Por lo general, la invención debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por la patente. Uso práctico, presentar un elemento de novedad, o sea, tiene que ser novedoso, ¿no? En la invención y debe de apreciarse una actividad inventiva, algo que no haya pasado en otra parte del país, ¿no? Y en los signos distintivos, estos deben tener capacidad distintiva, ¿no? Si yo creo una gaseosa, ¿no? Sin azúcar, todo, pero mi logo eh, no es Coca-Cola, sino Coca-Cola, ¿no? Y la misma letra, el mismo diagrama, o sea, yo prácticamente estoy copiando, me voy a crear confusión en el consumidor. Eso no puede ocurrir. A ver, un momentito. A ver, ya pasamos. Hola, Silvia. Profesora, una consulta. Y cuando uno ve esa confusión de marcas, por ejemplo, he visto Bonobón, ¿no? Que lo venden así, en las tiendas, pero después ofrecen Bonobón, por ejemplo, en los buses, así. Y uno se confunde pensando que es Bonobón, pero en el fondo dice otra marca. En ese caso se puede denunciar ante Indecopi. Claro, se denuncia ante Indecopi por el error que va al consumidor, ¿no? Que implica al consumidor, el error que cae el consumidor. Tú no puedes confundir a un consumidor. Entonces, sí lo puedes denunciar contra Indecopi, pueden sancionar a esa empresa con multas, ¿no? Porque está yendo no es claro con el consumidor. El que te vende no te dice, por si acaso, señora, esto no es Bonabón, es Bambén, ¿no? Pero sabe igual que es Bonabón, no sé, ni siquiera te explican, ¿no? Y tú compras pensando que es un Bonabón. Dime, Kimberly. Doctora, Un buenas ratito, tardes. me dan un ratito, voy a traer mi cable que se me está descargando mi computadora, ya un ratito. Dime, Kimberly, te escucho. Ya estoy por acá. Ya, doctora, mi pregunta era si es que, por ejemplo, así como mencionaba la compañera, hay marcas, hay personas que nos confunden con las marcas y en todo caso, si no fuera una empresa, sino alguien informal, por ejemplo, un comerciante ambulante, ¿en dónde se denunciaría tal caso? Si es un comerciante ambulante, ¿qué? ¿En dónde se denuncia tal caso? Hola, ¿Me escucha? te escucho entrecortado. A ver, es importante, bueno, por lo poco que te he entendido, ¿no? La ley de propiedad industrial va a proteger toda clase de signos distintivos, ya las marcas, los lemas, los nombres comerciales. Si alguien utiliza un signo igual, ya, o parecido hasta el punto de crear confusión con una marca previamente registrada, va a cometer lógicamente una infracción administrativa. No importa si es un negocio grande o un vendedor ambulante, la infracción se configura igual, ¿no? ¿Qué tienes que hacer?
que nunca tienen tiempo de hacerlo, es reunir pruebas, fotos del producto, envase, de repente la publicidad o material en el que aparezca el signo confundible. Por ejemplo, estos caramelos de bombón, bonabón, algo así es, ¿no? Tienes que presentar la denuncia ante Indecopi, ante la dirección. Es una pequeña oficina, o sea, dentro de Indecopi, que es abarca todo, hay la oficina de signos distintivos de Indecopi, indicando la marca registrada que está siendo vulnerada, ¿no es cierto? Es una solicitud que tú la descargas del sistema. Indecopi va a evaluar y va a notificar al denunciado, ¿no? Quien va a tener que presentar sus descargos. En este caso, se puede poner una multa, ordenar el cese, el uso indebido de esto, ¿no? Y si por ejemplo, si tienes registrada ya una marca, cuentas con el derecho exclusivo de su uso. Nadie tiene por qué utilizarla. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctor. Ya. Y si el problema, lo que ibas tú, ¿no? Es por una venta ambulatoria en una vía pública, eh, bueno, me imagino que Indecopi va a sancionar, evaluando de qué posibilidades tenga el señor. A un ambulante no le vas a poner una multa, pero sí se va a configurar una sanción administrativa, ¿no? Que le pueden dar recomendaciones y correcciones con respecto a la venta de ese producto, ¿no? El uso indebido de la marca es todo Indecopi. Ya, muy bien. Creo que sí se escuchó, Doctora, ¿no? doctora, Dígame. ya, bueno, se la Sí, lo está con la mano. escucho. Doctor, una consultita, a ver, cuando las marcas tienen lugares distintos, vamos a decir que es un servicio que se da, y son distintos los lugares donde funcionan en el Perú, en extremos, vamos a decir, en el norte y en el sur, y una tiene una marca registrada, pero la otra también tiene su nombre comercial, la misma cantidad de años que la otra. Si no, su nombre comercial, el nombre bajo su RUC sale como esa marca, pero en cambio la otra marca sí la registraron. Pero las dos tienen más o menos en el mercado lo mismo, vamos a decir 30 años. Vamos. Entonces, las dos pueden coexistir, hay casos de coexistencia cuando una marca y otra, porque la denominación también la usó, se prueba que se utilizó continuamente durante esos 30 años. Claro, sin embargo, la otra, claro, la ha registrado una propiedad, ¿no? Intelectual. Pero esto en Indecopi resuelven de qué forma. Y si es así, puede pasar de repente al PJ para resolverlo de otra forma. A ver. No te entendí muy bien. Solo te entendí que tienes dos marcas en lugares distintos, ¿no? Y una tiene una marca registrada la misma cantidad de años, algo así, y ya la otra ya no sé, no entendí lo que me decías, que lo ha Ah, registrado. ¿No lo han claro, claro. registrado o sí lo han registrado? No entiendo muy bien tu pregunta, Percy. La otra no la registraron, pero sí en su denominación aparece ese nombre, pues, O ¿no? sea, Con tienes dos marcas. sí, Ya, una la han registrado y la otra no, ¿no es cierto? exacto, sí. Las dos son el mismo nombre, pero una trabaja, vamos a decir, en el norte y la otra trabaja en el sur. Entonces, obviamente los dueños de la otra empresa van a pedir el cierre, la sanción por usar el nombre, pero se ha Pero no utilizado. tienen los mismos dueños. No, no, son empresas distintas, por eso justo yo en mi consulta, porque son diferentes dueños y obviamente hay un conflicto, ¿no? Ah, están utilizando mi marca, pero esa marca se ha utilizado la Ah, misma. utilizan el mismo nombre. Así es. Ah, eso ya se ve en la parte del procedimiento judicial, ¿no? Dos empresas con el mismo nombre, con dueños diferentes, ¿no? Ambas utilizan el mismo nombre, ¿no es cierto? Una sí Así se es. registró con Indecopi y la otra no la registró.
pero No, la usa exacto. en otra región, ¿no es cierto? En otra región, correcto. Ya Sí. te estoy entendiendo. Bien, a ver, lo que registró Indecopy eh, lo que registró Indecopy con una de las empresas tiene derecho exclusivo sobre la marca en todo el territorio peruano, ¿ah? Puede exigir, acá se puede exigir que la otra empresa deje de usar el nombre porque la otra no la han registrado, incluso si solo uno opera en otra ciudad, ¿no? O sea, puede exigir porque Indecopi te protege en todo el territorio nacional, ¿no? No ve solo regiones, en todo el territorio nacional. Y se puede exigir la empresa que ha registrado, la otra empresa, que deje de usar el nombre a la otra que no la ha registrado, ¿no? La que no registró, lamentablemente, no tiene derechos de exclusividad, ¿no? Solo podría defenderse en este caso si demuestra que su marca era notoriamente conocida antes de su registro de la otra, ¿no? Antes de que hayan registrado en la otra. Pero si Correcto. solo es un negocio local, regional, sin registro, es muy difícil que prospere por ahí, ¿no? No hay, aunque estén en distintos lugares, como tú me dices, norte y sur, Indecopi no reconoce derechos territorios separados, lo reconoce en todo el Perú, o sea, es una protección que abarca todo el territorio peruano, ¿no? La marca registrada va a prevalecer en todo el Perú. Ya, en todo caso, doctora, hay casos donde coexisten dos marcas. Acaba de terminar el señor. Dos marcas Ah, coexisten, que sean más o menos parecidas o iguales. Claro que puede generar confusión, como usted dice, y eso es lo que norma Indecopy, pero si esas dos marcas llegan a un acuerdo y Indecopy, bueno, les permite que coexistan las dos, hay. A ver, mm, puede haber, creo yo, un acuerdo de coexistencia, que es un contrato entre titulares de marcas registradas, ¿no? O en trámite de registro donde definen las condiciones bajo cuales ambas van a convivir sin generar confusión al consumidor, ¿cierto? Este acuerdo tú lo puedes presentar a Intendecopy para que sea válido y pueda respaldar esta coexistencia, ¿no? Este acuerdo tiene que tener contenido, ¿no? Identificar las partes, que son los titulares de la marca, qué productos y servicios cubrirá una, ¿no? Por ejemplo, una alimento, la otra ropa o ambas ropa, pero debe de haber un acuerdo entre ambas para garantizar la coexistencia. El territorio también puedes delimitar de alguna manera si operan en todo el Perú o en zonas específicas, ¿no? ¿Qué elementos la van a diferenciar en signos distintivos? De repente un logo, colores, un eslogan, ¿no? Que cada una puede mantener. Y su compromiso de ambas tiene que quedar muy claro dentro del acuerdo de la coexistencia, es no ponerse a futuros registros de la otra mientras cumplan lo pactado, ¿no? Y obviamente que si hay un conflicto previo, va a pasar a una resolución de conflictos, ¿no? A ver, díganme más preguntas para poder avanzar, Ah, chicos, si no nos van a doctora, poder buenas tardes. exponer. ¿Cómo están? Avancen, avancen, díganme. Algo parecido hacia el ejemplo que dijo el compañero, aparecía con la marca Carolina Herrera, que no me acuerdo si en el norte o acá en Lima, una señora tenía su marca de chocolates y más, no recuerdo. Entonces tal vez lo habrá Ya. escuchado y también con la marca Monster, algo parecido. No sé si usted tiene más conocimiento de eso. A ver, pero tu pregunta, ¿cuál es? Justo a lo que dice el compañero, que ambas marcas pueden subsistir con el mismo nombre. Parecido, parecido. Pero Herrera Ya, tiene el pero apellido de la señora. Carolina Herrera es una tienda de ropa, una tienda de perfumes, incluso creo que Claro, tiene Carolina Herrera se cosméticos quería también. oponer, se estaba oponiendo al registro de Claro, la marca obviamente de no la va a señora. querer coexistir, ¿no? Porque Carolina Herrera es una marca poderosa, ¿no? Obviamente puede haber una coexistencia, pero ¿tú crees que Carolina Herrera, esa tienda grande, quiera firmar un acuerdo con una marca nacional, Carolina Herrera, que se dedica a vender chocolates? No lo creo. Mm.
Pero sí, puede haber esa solicitud de consistencia. Doctora, bueno, levanté la mano también junto con el compañero para poder intervenir sobre el caso que están tratando, ¿no? Entonces, a mi parecer, la coexistencia de marcas parecidas se basa justamente en una suscripción de un convenio, un contrato, Así ¿no? es, un contrato, un convenio. Tiene que Ajá. ver, de todas maneras. Bueno, Sí, ojo, sí, tenemos claro, porque un... ¿cómo va a haber esa seguridad jurídica? Claro, pero lo que sucede cuando es un producto, por ejemplo, eh, me voy a otro espacio en comidas, McDonald's con Bembos, ¿no? O sea, está diferenciado. Lo único que los fortalece es la publicidad y cómo tienen, digamos así, determinada población. Igualmente con el oxígeno. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, antes del COVID, el mercado del oxígeno estaba diferenciado en el sentido de que en la zona sur era de una de las transnacionales que se llamaba Praxair, si más no recuerdo, manejaba toda la zona sur del Perú y la zona norte era digamos así, otro productor de oxígeno, ¿no? Entonces, son aspectos en los cuales creo yo se deben tomar en cuenta, más que todo en cómo al consumidor llegan los productos, porque ellos dependen de los consumidores, ¿no? No tanto así de lo que ellos produzcan, porque su parte de marketing es la que va a establecer qué población o qué segmento de población van a abarcar. Sí, claro, o sea, lo importante de esta coexistencia son los acuerdos, los límites que vas a poner, ¿no? Y especificar correctamente el tipo a qué mercado va a ir tu producto, ¿no es cierto? Bien, continuamos con los derechos de autor. Creo que no estoy compartiendo. Dime, Ruth. Doctora, más o menos es así como yo vi un caso de que sí es posible que dos marcas tengan el mismo nombre, pero en diferentes rubros, la ley de marca sí permite, ¿no? Que coexistan esos riesgos. Ujú. O sea, Sí, no claro. tiene que ver una cosa con Claro, otra. se llama la coexistencia y especificar dónde, qué mercado, el tema de la oposición. O sea, es una línea muy delgada donde sí vas a poder canalizar, pero que no cree confusión en el consumidor, ¿no es cierto? Claro, doctora, se supone que los rubros son distintos. Al principio, cuando suena, te puedes confundir no escuchando el nombre, pero después, si tú prestas Claro, o atención, sea, es lo que diferente, sí no ¿no? es posible, lo que no es posible es que dos marcas con el mismo nombre coexistan en el Perú si se dedican a la misma actividad. Eso no puede ser, o mismo rubro, porque va a generar un riesgo, obviamente, un riesgo de confusión en el consumidor, ¿no es cierto? Dos marcas iguales no pueden, ¿no? Entendido, doctora. Muy bien, y si cuando dos marcas, ya a lo que tú ibas, tienen el mismo nombre pero se dedican a rubros distintos, pueden coexistir sin problema, siempre que no exista riesgo de confusión en el consumidor, ¿ya? Indecopi siempre va a proteger y va a analizar, ¿no? Aunque estén en diferente rubro, el público podría pensar de repente que ambas marcas vienen de la misma empresa, ¿no es cierto? Pero si los rubros son distintos, por ejemplo, uno vende cementos y la otra chocolates, normalmente sí se permite, ¿no? Entonces, si los rubros son cercanos o complementarios, ejemplo, un rubro puede ser de gaseosa y un rubro puede tratarse de agua embotellada, ambas son bebidas, entonces ahí Indecopi rechaza ese registro, ¿no? Tiene que ser rubros distintos y que no cree confusión en el consumidor. Y en el caso, por ejemplo, de su compañero que dijo que habló de Carolina Herrera, ¿no? Acá son marcas muy notorias, ¿no? Si una marca es notoria, renombrada, por ejemplo, Carolina Herrera, Apple, Nike, Coca-Cola, nadie puede usarla en ningún rubro, aunque sea distinto, porque se protege frente a cualquier aprovechamiento indebido. Entonces, sí pueden coexistir las marcas iguales en distintos rubros y clases, siempre que no haya confusión, Ru,
¿ya? Pero no pueden coexistir si se trata de una marca notoria o si los productos, servicios son demasiado cercanos, como la gaseosa y el agua embotellada, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¿Hay alguna Sí, pregunta doctora. más? No, ¿no? A ver, estado sin compartir. Bien, los derechos de autor, ¿no? ¿Qué es importante? Los derechos de autor es importante porque te va a permitir al autor, ¿no? Al creador, proteger su materia, su creación también, ¿no? Intelectual. Un momentito. Los derechos de autor, ya, los derechos de autor, eh, un momentito. Los derechos de autor son un conjunto de derechos, ¿ya? Que la ley otorga al creador de una obra literaria, una obra artística o científica por el solo hecho de haberla creado, composición de canciones, de poemas. El derecho de autor que va a proteger las creaciones producto del ingenio humano que por su originalidad constituyen obras, ¿no es cierto? El derecho de autor es un término jurídico establecido que describe y determina los derechos que tienen los creadores, ¿no? O los autores sobre sus obras literarias o artísticas, ¿no? Productos y servicios culturales, tecnológicos, comerciales. Todo eso está protegido, ¿no? ¿Qué derechos se reconocen dentro de los derechos de autor? Tenemos los derechos morales, ¿no? Que no se, esos son los derechos intrínsecos que no se pueden vender ni renunciar, ¿no? Por ejemplo, el derecho a ser reconocido yo como autor de mi obra, ¿no? El derecho a decidir si la obra se divulga o no, porque puede ser, no puede divulgarse, puedo registrarla, pero no puede ser de conocimiento público, también puedo decidir sobre eso. Derecho a mantener la obra íntegra, que no la alteren, que no sirva para adaptaciones, por ejemplo como esas libres que decía Amado, ¿no? No, acá yo la quiero toda, mantener mi obra íntegra y son perpetuas y inalienables e irrenunciables. De esta manera, el autor de esta obra o producto será reconocido como único creador y titular del bien y servicio, ¿no? Sobre el cual posteriormente él va a adquirir muchos beneficios rentables, materiales, derivados de su producción y su distribución. El derecho de autor, que abarca los derechos exclusivos sobre estas obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro, ¿no? Las películas también, la música, las obras artísticas, los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas y los diseños arquitectónicos también yo lo puedo registrar, ¿no? Los derechos patrimoniales, ¿no? Que es importante también, si se pueden ceder o licenciar. O sea, yo puedo autorizar como creador, ¿no? El derecho a reproducir la obra, a copiarla, imprimirla, a grabarla. El derecho a distribuirla, ponerla al mercado para venderla. Y el derecho a comunicarla públicamente por cine, ¿no? Radio, por internet. Los derechos conexos, ¿no? Al derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre la interpretación. De repente hay un intérprete que quiere cantar mi creación de mi canción, ¿no? Y va a haber un productor también que la saque al públicamente, ¿no es cierto? Y los organismos de radiodifusión, como la radio, el cine, ¿no? Los periódicos, esos son los derechos conexos que vienen posteriormente a los derechos de autor. ¿Cuál es la importancia, ya? ¿Cuál es la importancia de la protección en relación a los agentes económicos y el desarrollo del país? ¿Por qué es importante, ya? ¿Por qué es importante la protección de los derechos de propiedad intelectual? ¿Por qué creen que es importante? Esto es importante, ¿no? Así es como es importante que la ley reconozca y proteja los derechos
de los propietarios de los bienes, ¿no? De las creaciones. En caso de creaciones intelectuales, es necesario que la legislación brinde esa seguridad jurídica para que reconozca y proteja los derechos de los autores, ¿no? Y creadores con el fin de garantizar un ejercicio. Un momentito, por favor, chicos. Está fallando mi internet. Hay muchas razones, ¿no? Porque es importante la protección de los derechos de propiedad intelectual. La protección de propiedad intelectual, ¿ya? Tiene que generar una confianza también, tanto en los creadores como en los consumidores finales, los que van a ver, ¿no es cierto? Va a contribuir a una cultura y el conocimiento, ¿no? Al proteger escritores, artistas, científicos, se va a estimular que la producción de libros, música, películas, investigaciones, y esto enriquece eh, a nivel cultural y educativo de nuestro país, ¿cierto? De alguna forma va a mejorar la cultura. Hay un fundamento importante que es la Constitución Política del Perú, ¿no? En la Constitución Política del Perú reconoce al derecho de toda persona a la propiedad intelectual y moral, ¿no? Sobre las producciones científicas, literarias y artísticas. Esto implica que el Estado tiene el deber de que de promover y proteger estos derechos como parte de los derechos fundamentales, ¿no? La protección de los derechos de la propiedad intelectual promueve la creatividad de las personas, permitiendo la imaginación y el ingenio sean remunerados. También que va a incentivar que las creaciones intelectuales en general se utilicen para generar riqueza, ¿no? A través de su aplicación en la industria, comercio y desarrollo de cultura, ¿no? Este incentivo, este incentivo a la creatividad, ¿no? Es importante que los inventores, los artistas, los científicos reciban un reconocimiento legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto los va a motivar a que sigan generando nuevas obras, productos y tecnologías. También es importante que va a garantizar el reconocimiento de estos derechos de autor, va a garantizar la competencia leal, ¿no es cierto? Va a evitar el plagio, la falsificación, la piratería, permite que las empresas y los creadores compitan en igual condiciones con sus propias creaciones, no copiándose de otros. Dime, Brian. Doctora, le quisiera hacer una pregunta sobre un caso que estuve viendo, bueno, que tengo cercanía. Dime, Brian. El tema es que hay un grupo, un grupo de una agrupación musical que tiene un nombre. Entonces, ese grupo, el dueño antes tenía una EIRL, pero quiso incluir a los hijos como socios. Incluyó a 4 hijos y bueno, quedaron con 60% el señor y 10% cada uno de los hijos, de los 4 hijos. El señor se ha peleado con los hijos y los hijos lo excluyeron de ser socio en la sociedad. Entonces, tres de los hijos están en un lado y el señor está con su hija, ¿no? El tema acá es que el señor le acaban de dar la razón porque desde 2014 él intentó registrar la marca a su nombre como persona natural. Entonces, recién le han dado la marca, pero al excluirlo de la sociedad, el señor quiso seguir trabajando con su nombre, con la marca. Entonces, ¿qué hizo? Agarró y creó, bueno, armó su propia agrupación con el mismo nombre. Hay 2 agrupaciones con el mismo nombre trabajando, pero ahora la razón Indecopi le ha dado la razón al señor. Lo que aducen los hijos son que ellos están protegiendo la persona jurídica y que al ellos tener en registros públicos registrada el nombre de la empresa con el mismo nombre que acaba de registrar el señor en Indecopi,
Yo quisiera saber a quién le darían la razón ahí. A ver, lo que pasa es de que si los chicos ya tienen registrado en Indecopi, ellos también son No, propietarios, no, ¿no? no, 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 en registros En públicos, o Indecopi sea, no, en SUNAR, ¿no es cierto? sí. Porque SUNAR te da la seguridad jurídica, como es una IRL, me dices, es una empresa, ¿no? O sea, es una sociedad anónima cerrada. El antecedente es que el señor era el dueño total del grupo. Entonces el señor la tenía registrada como una IRL. Al momento que él quiere incluir a sus hijos como socios, es que cambian a una sociedad anónima. Ya, y el papá tiene Claro, y el papá una es el que IRL. registra el nombre. Claro, el papá es el que tiene la IRL, pero ya está inactiva porque él dejó la IRL para entrar a la sociedad, pues. Ujú. Entonces, el tema ahorita es que los hijos aducen de que ellos protegen la persona jurídica, que es el nombre, es Deleites Andino Sociedad Anónima, pero el papá es el que tiene precedente en Indecopi, que desde 2012 ha intentado registrar la marca, pero ya le han dado la razón, y incluso ya la última presentación que han tenido los hijos ha ido a Indecopi a inspeccionar por el tema de la medida cautelar. Entonces están viendo Ya. para que los sancionen y para que ellos dejen de usar la marca. Pero más bien Los ellos, hijos. claro, los hijos están utilizando la marca porque ellos se han quedado a cargo de la sociedad anónima al excluir a su papá de socio. ¿Yo puedo decir algo? Ya, y tu pregunta es, Aquí en este caso, ¿quién va a hacer el uso del nombre? ¿El que está en registros públicos o el que está en Indecopi registrado? a ver, lo que pasa es que el de SUNAR, cuando tú tienes algo registrado en SUNAR, si esto se va a nivel judicial, el juez le va a dar prioridad a los chicos que dependiendo, no sé cuándo han registrado esta propiedad en SUNAR, porque va a ser por buena fe, ¿no es cierto? Porque el juez va a presumir la buena fe, ¿no? Ahí los chicos ya tienen un punto a favor, que ellos ya han registrado como suya la marca, ¿no? En SUNAR, y eso es un registro que te da mucha seguridad jurídica, ¿no? Si No, bien es cierto, el detalle, doctor, es que de la sociedad, el papá es el dueño del 60%, sino que está excluido como socio porque hubo unos problemas familiares. Entonces el abogado que tenían en la empresa se volteó para el lado de los hijos. Hicieron ahí un tema ahí y lo excluyeron al señor. Entonces el señor, no, como no bueno, si dejaba, se prueba, si se puede probar la mala fe, viene ganando el señor, ¿no? Si se prueba la mala fe, ¿no? Si hay en una empresa, ¿no? En registros públicos y si el señor puede probar la mala fe, es que él puede ganar y ya los chicos no pueden usar la marca y la usa el señor, ¿no? Si es que lo claro, puede probar porque en la buena en, fe. en registros públicos o sea, en registros públicos él está como dueño de la marca, porque él Ah, es. entonces no hay problema. Yo pensé que los chicos le habían registrado a su No, nombre. no, o sea, claro, el señor, porque uno cuando ya está viejo, no quiere dejarle a sus hijos o darle a sus hijos. El señor de Por repente, buena gente le pasan esas claro, cosas. claro, no dimensionó, ¿no? De que sus hijos se le iban a hacer eso. Entonces, Claro, ahora, SUNAR, ¿qué va a registrar? Va a registrar a las personas jurídicas, ¿no? Y también, lógicamente, nombres comerciales o razones sociales, ¿no? El hecho de que SUNAR figure el nombre de la empresa o agrupación no significa que con eso sea una marca protegida, porque con Indecopi ya vas a proteger la marca. Es solo una denominación social que la empresa para fines legales y societarios, ¿no? Lo registran en SUNAR, ¿no? Indecopi es una unidad, ¿no? Que va a registrar y proteger marcas, lemas, logotipos, ¿no? Una marca registrada en Indecopi da el derecho exclusivo al uso comercial en todo el país, ¿no? Nada más, nadie más puede usar ese nombre de la marca, ¿no? ¿Cuál es la diferencia clave aquí entre Sunar e Indecopi? Que en Sunar, por ejemplo, el papá puede aparecer como dueño de la empresa con ese nombre. Y en Indecopi, ¿no? Si además de registrar su nombre, entonces ese es el dueño, él es el dueño de la marca y va a tener prioridad, lógicamente, frente a sus hijos, ¿no? ay, ya, doctora, muchas gracias, quería hacerle esa consulta.
Ya, muy bien. No sé por qué no tengo un problema con compartir. Bien, ya para terminar, para irnos a la exposición, ya, ¿por qué se debe promover y proteger la propiedad intelectual? ¿No? ¿Por qué? Porque va a garantizar la competencia leal, ¿no es cierto? Va a evitar el plagio, las falsificaciones, la piratería, va a proteger a los consumidores también, ¿no? Les asegura acceso a los productores auténticos de calidad, ¿no? Y seguro, productos, perdón. Por ejemplo, medicamentos, una patente va a garantizar que el producto cumpla estándares técnicos, ¿no? y sanitarios. Y va a promover una cultura de conocimiento. En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad van a depender de la capacidad de creación, ¿no? Nuevas obras literarias. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones va a alentar a destinar recursos adicionales a esta innovación. Y también, último, la promoción, ¿no? Y la protección de la propiedad intelectual va a estimular el crecimiento económico que van a generar nuevos empleos. Para concluir, ¿no? Vamos a promover un sistema de propiedad intelectual eficaz, equitativo, para contribuir con todos los países que exploten, ¿no? el potencial de la propiedad intelectual, ¿no? La creación que viene interior de cada persona, el desarrollo económico y el bienestar social y cultural. El sistema ya de propiedad intelectual ayuda a establecer el equilibrio entre los intereses en el mercado, el interés público, la innovación, creando un entorno de actividad. Estos son los ejemplos de propiedad intelectual, ¿no? Tenemos patentes, ¿no? La patente de Thomas Alva Edison, el foco, ¿no? Este es patente de Nielsen, ¿no? Esas son patentes de la guitarra eléctrica, la patente de la composición de una aspirina, ¿no? Esas son las patentes. Sorbete perfeccionado, cubeta de hielo con tapa, ¿no? Equipo de perforador de vidrio, todos estos son patentes. Ya, chévere. Bien, las reglas de protección de propiedad intelectual, ¿no? Tenemos ciertas reglas que tenemos. La propiedad intelectual está dividida en dos grandes rubros, el derecho de autor, eso ya lo sabemos, y la propiedad industrial. En el caso particular del derecho de autor, la protección se va a obtener de manera automática con la creación, ¿cierto? Yo creo algo y no se encuentra sujeta a una formalidad alguna, ¿no? La propiedad industrial, en cambio, sí requiere de un registro ante la autoridad competente, ante la Comisión de las Patentes, para garantizar la protección, ¿no? ¿En qué consiste esta protección que otorga la ley, ¿no? La protección de la propiedad intelectual va a otorgar el autor, que van a ser los únicos autorizados para explotar o permitir la explotación de la creación, ¿no? Ser reconocidos como únicos titulares y realizar todas las acciones necesarias para impedir que terceros exploten, ¿no? su creación sin su consentimiento. ¿Qué se puede proteger? Ya los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, el todo o parte de los seres vivos, tal como se encuentra en la naturaleza, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, registrar a un perro, ¿no? Que es un pájaro, los procesos biológicos naturales, un embarazo, ¿no? El material biológico que ya existe en la naturaleza. Obras literarias y artísticas o cualquier obra protegido por derechos de autor, ¿no? Planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales como juegos, actividades económicas y programas de ordenadores, ¿no? De soporte lógico, cualquier obra otra protegida por los derechos de autor. Bien, para culminar, no se puede proteger invenciones contrarias al orden público moral, invenciones contrarias a la salud, a la vida de las personas y las plantas, animales y procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales. A ver, chicos, voy a dejar de compartir. ¿Cuál es el grupo que ves poner? ¿El grupo número 2? Grupo 2 y 3 comentó, doctora. 2 y 3, ya. Entonces, el grupo número 2, la persona que va a compartir, ¿quién es? En mi grupo, doctora, A un ver, compañero iba a Wilber. compartir. No, doctora, Wilber, ¿no? consulta. ¿Tiempo de exposición, doctora? 15 minutos. Correcto, doctora. Ya.
¿Quién le doy para compartir? Ok, perfecto, lo puedo estar. Juan Pedro, ya, listo. Ya, Juan Pedro, puedes compartir para exponer, ¿ya? Doctor, una consulta. Dígame. Después de estos dos grupos, ¿puedo exponer yo y mi equipo? No, exponemos mañana. Ya no hay Ah, tiempo. ok, Tengo ok. clase. Ya, ya, Mañana a ya. las 8 de la mañana. Listo. Ok. ¿Puedo visualizar? Se puede ver ya. Ok. Doctor, ¿en serio la cámara sí, no? Sí, A claro. ver, a ver, para. Ahí a mi cámara, ya. Segundo. Ahora, ahora. Te veo plomo, Germán, pero ya está bien. Avanza, hijo. No hay problema. Sin cámara. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, doctora, compañeros. En esta oportunidad vengo en representación de mi grupo número 2. Vamos a exponer sobre las políticas públicas de protección al consumidor, logros y pendientes. Comenzamos con ello, ¿no? Empezamos, que la protección al consumidor en el Perú es un eje clave para garantizar un mercado justo y transparente, como lo hace saber en el artículo 65 de nuestra Constitución, que debe defender los intereses de los consumidores y los usuarios. Esto también se refuerza con el Código de Protección al Consumidor y Defensa del Consumidor, que asegura estos derechos fundamentales como con una información veraz, seguridad de los productos, la idoneidad de bienes y servicios y el acceso a mecanismos de reclamos eficientes. Entre los avances destacados también vamos a señalar que tenemos la consolidación de Indecopi como una institución clave, junto con mecanismos alternativos para poder resolver este tipo de disputas y el acceso a información correspondiente, ¿no? Sin embargo, también hemos visto unos retos que nos faltan, poder asumir temas alternativos como que es el acceso limitado al tema de poblaciones vulnerables, la falta de cultura de consumo responsable, la complejidad de los mercados digitales y el equilibrio entre protección. Es por eso que nuestra exposición trata de analizar esos logros y limitaciones para poder promover la protección más inclusiva, eficiente y alineada con los estándares establecidos. Dentro de la problemática, tenemos que señalar o preguntarnos primero si alguna vez hemos sentido que un producto no cumplió con lo prometido, ¿no? Si en algún momento hemos comprado algo, solicitamos A y recibimos B. Para ello, vamos a tener que centrar esta problemática a lo actual, que se analiza las políticas públicas de protección al consumidor con referente a nuestro país, evaluando tanto sus logros como pendientes. Por un lado, entonces tenemos que reconocer los avances significativos, que es el fortalecimiento de Indecopi, la aprobación de nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, que está vigente desde el 2010, la ley número 29571, y las campañas educativas con referente a la mejor información hacia los ciudadanos y consumidores. Sin embargo, cabe recalcar también que hay persistentes limitaciones importantes, que es la asimetría de información, la desigualdad de desinformación de los consumidores y empresas, lo que deja a los usuarios en desventaja, ¿no? Que es lo principal, la mayor afectación siempre es el usuario final. Además de que la fiscalización, como lo conocemos, pues la fiscalización como estatal, siempre hay deficiencia en algunos sectores, ya sea como el tema de salud, telecomunicaciones, educación y entre otros. Además, nuestro grupo también observa que hay una baja cultura de reclamo frente a las vulneraciones que pueden suceder. El desconocimiento también de los mecanismos de defensa y las brechas digitales frente a esta actualización digital que tenemos, además de lo territorial y lo que afecta mayormente a las zonas rurales. En resumen, podríamos decir en esta pequeña introducción de que la protección al consumidor sigue siendo desigual. Hay hay que realizar diferentes tipos de acciones más integrales, descentralizadas e inclusivas para garantizar este acceso equitativo a la justicia y protección de los derechos del consumidor. Para ello hemos presentado dos casos que vamos a ver ahora. Son dos jurisprudencias en las cuales la primera
debemos plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? Imaginemos que un vuelo que no es programado no sale como lo prometido. O en un supermercado tenemos precios confusos. ¿Qué poder realizar en estas circunstancias, en estos dos casos? Primer caso, la casación número 8941-2015 Lima. En este caso involucra a la empresa LAM Perú, que fue denunciada por una de sus consumidoras, la señora Riatigui Rengifo, por incumplimiento del servicio de transporte aéreo. La controversia central se centra en el deber de idoneidad, ¿no? Según el artículo 8 del Código de Protección de Defensa del Consumidor, básicamente los proveedores deben entregar productos y servicios, cabe recalcar el tema de servicios en esta oportunidad, en este caso, en condiciones ofertadas y previsibles, basadas netamente en la información proporcionada. Quiere decir que la señora compró determinado paquete de viaje en determinada hora y al momento de presentarse la reprograman sin previo aviso, sin ningún tipo de indemnización o algún tema alternativo para poder suplir esa deficiencia que tiene la aerolínea. Gracias a ello, la señora Rengifo activa estos mecanismos legales para su protección. En esta política pública, aquí busca equilibrar el tema de relación de proveedor y consumidor, evitando que perjudique siempre al usuario final. El fallo confirma, confirma esta denuncia y así, y a su vez, refuerza las expectativas legítimas del consumidor, que esas expectativas deben cumplirse y que cualquier deficiencia imputable al proveedor es sancionable. Ahora, en el caso 2 que les comenté, el caso de los supermercados, el expediente número 04483-2023 es algo reciente y mayormente se han visto muchos casos similares a los que voy a mencionar. En este se origina por un procedimiento sancionador de Indecopi contra supermercados peruanos. Cabe recalcar, Plaza Vea, por no consignar correctamente los precios en las góndolas y, bueno, violando el tema de la ley que nos rige ya mencionada. Este foco o este caso lo hemos tomado porque netamente se centra en la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones. Es decir, que muy aparte del hecho ocurrido, ¿no? Que en su momento un consumidor va, compra algo, hay determinada promoción que se anuncia y al momento de pagar es otro. El consumidor, sin darse cuenta, paga el sobreprecio de lo que en su momento fue ofrecido por el supermercado. A través del mismo activa estos mecanismos de defensa, hace su libro de reclamaciones, todo lo demás, a lo cual llega Indecopi a poder evaluar todo este caso y poder someter una sanción al supermercado por el tema de razonabilidad, el tema de que había una mala publicidad de por medio. Aunque esta sentencia netamente discute una motivación judicial, su base es muy importante al tema planteado, que es la protección al consumidor, ya que garantiza esta idoneidad y la calidad de bienes. Y además invierte la carga de prueba a favor del consumidor y exige también la veracidad en la información sobre precios y características para poder evitar errores, ¿no? Ya que esto es de libre acceso para todos los consumidores. Entonces, quiere decir que nuestro Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda por parte de la empresa y fortalece asimismo que Indecopi pueda realizar sanciones una vez que enfatice estos mecanismos eficaces para resolver el tema de conflictos, ¿no? Indecopi sale a tallar que es un mecanismo idóneo para resolver este tipo de conflictos. En estos ambos casos, cabe recalcar que la jurisprudencia y las políticas siempre van a favorecer a todos los consumidores, ¿no? Lo que busca es la protección al consumidor. Dentro de los casos planteados hemos podido presentar que las políticas públicas, pero ¿qué son las políticas públicas? Definiéndolo de una manera rápida, son un conjunto de acciones, normas, instituciones, instrumentos y procedimientos que el Estado diseña e implementa para poder asegurar que los consumidores cuenten con derechos efectivos. Eso incluye lo que es un mercado justo, seguridad de productos y servicios, acceso a una información veraz y mecanismos adecuados para resolver conflictos, como los casos anteriormente mencionados, ¿no? Es decir, como que sería un manual donde el Estado va a tener para poder protegernos en el caso de vulneración de derechos. Dentro de ellos también tenemos lo que es los fundamentos políticos, ¿no? Como ya lo mencioné al inicio, que son el artículo 65 de la Constitución, y además que se complementa con la ley 29571, que es el Código de Protección
y Defensa del Consumidor, la cual establece normas y mecanismos para poder asegurar los productos idóneos, reducir la desigualdad informativa y prevenir conductas abusivas, que esa es la finalidad, ¿no? Al corregir estos desequilibrios, va a promover tanto la transparencia, la confianza en el mercado y una competencia leal. En conclusión, esto es lo que nos va a poder amparar frente a algún tipo de abuso hacia el consumidor o si compramos algo defectuoso, por decirlo así. Para poder continuar con la exposición, le doy pase también a mi compañera con lo siguiente. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, también se habla sobre el mandato de las políticas públicas como hoja de ruta del Estado, ¿no? Sabemos que en el artículo 6 del título preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor es una pieza fundamental de la política pública, ya que no solamente se limita a denunciar derechos, sino que traza una hoja de ruta concreta para la acción e intervención del Indecopi mediante sanciones y también el fomento de la participación ciudadana. Y sobre las políticas claves de protección, en primer lugar, la protección se extiende a la salud y seguridad de los consumidores. En segundo lugar, se establece la garantía de la información, ya que nuestra política pública busca hacer el mercado más transparente. Y en tercer lugar, se busca que el consumidor tenga un rol activo en el desarrollo del mercado, premiando a los proveedores leales y honestos, ¿no? Ya que se sanciona lo que son las malas prácticas de los proveedores de servicios. En cuarto lugar, vemos la orientación a la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado, como a las mujeres gestantes, los niños, los adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos en situación de extrema pobreza, ya que ellos son los más propensos a ser víctimas de prácticas contrarias a sus derechos. Finalmente, el código promueve una política de educación y capacitación, ya que se estipula la formulación de programas que formen parte del currículo escolar, mediante charlas, mediante quizás por ahí unos seminarios para que los jóvenes conozcan cuáles son sus derechos como consumidores, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Sobre la estructura institucional, tenemos a Indecopi, que sabemos que es una entidad encargada de supervisar, fiscalizar, regular y sancionar cuando corresponda. También tenemos al Consejo Nacional de Protección del Consumidor, que la función clave es coordinar políticas, supervisar su implementación y articular la participación de los diferentes actores. Y también tenemos a otros organismos reguladores del Estado. Por ejemplo, OSIPTEL, que se encarga de regular y supervisar los servicios que brindan las empresas telefónicas, ¿no? Como el Internet y los servicios asociados, para ver y verificar que brinden un servicio de calidad y que la información entregada sea transparente y clara para el consumidor, así como que no se establezcan tarifas abusivas, ¿no? Y Osinermin, que es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, este ente regulador protege al consumidor garantizando que el servicio eléctrico se brinde de manera continua y segura, supervisando la facturación, la calidad de suministro y seguridad de las instalaciones. También tenemos a la SUNAS, que es encargada de regular y fiscalizar la prestación de agua potable, alcantarillado y disposición de excretas. Su rol también incluye la fijación de tarifas, supervisión de cumplimientos de estándares de calidad y resolución de reclamos de los usuarios frente a las empresas prestadoras de este servicio. Por, ul- por último, también tenemos a la SBS, que es la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, que también en materia de protección al consumidor se enfoca en la transparencia de los contratos, la claridad de la información sobre productos financieros, la educación financiera de la población y la sanción de prácticas abusivas, ¿no? Porque muchas empresas que se dedican a los préstamos a veces abusan
con las altas tasas de intereses, ¿no? Y a veces los clientes o los usuarios no saben qué hacer o están preocupados y no saben a dónde reclamar. Pues para eso está la SBS. Y por último tenemos a DIGESA, que es la Dirección General en Salud Ambiental, que se encarga de supervisar el ámbito de salud e inocuidad alimentaria, cumpliendo funciones de regular que los alimentos, bebidas y aditivos cumplan con los estándares establecidos. Y también otorga registros sanitarios y certificaciones. También inspecciona las condiciones higiénicas sanitarias de establecimientos de alimentos y bebidas, como por ejemplo los restaurantes de comida rápida, eh, cualquier establecimiento, ¿no? Y también, más que todo, para que no representen riesgos para la salud pública. Y en logros alcanzados tenemos eh, que se logró un gran avance en la alineación internacional y normativa de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Mamá, no se ha Económico, que es bañado nada, no se ha un organismo bañado. internacional. Eso, no tiene, no, tiene jabón, no se va, no Y tiene otro, jabón. y otro logro fue el incremento en la capacidad resolutiva de Indecopi, también a través de la creación de organismos resolutivos de procedimientos sumarísimos, ha permitido procesar un volumen inédito de reclamos, ya que se ha resolvido más de 226.000 expedientes de protección al consumidor en pocos años. Y sobre los desafíos por resolver, pues sabemos que mm, el área digital sigue existiendo obstáculos que abren una brecha que dificulta el uso de canales electrónicos en poblaciones vulnerables. Y sobre la ausencia de la adaptación al entorno digital también, ¿no? Sabemos que últimamente está existiendo el comercio electrónico a través de plataformas digitales, servicios online que se expanden rápidamente, planteando retos sobre transparencia de información, garantías, protección de datos. La normativa y la práctica regulatoria aún requieren adaptaciones y cooperación internacional. Y como conclusión, tenemos que las Hasta ahí políticas nomás el públicas... grupo. Se pasaron los 15 minutos. Gracias. El otro Ya, grupo, por gracias. favor. Sí, doctora, justo mi compañero Aramis lo va a ¿Dónde compartir. está Aramis? Doctora, estoy solicitándole el permiso para poder compartir la pantalla. A ver, Aramis. Ya, listo, ya tienes el permiso, Aramis. Ok, ok. Ya, creo que sí se ve. Ya inicien, por favor. Ya. Docente, buenas tardes, compañeros todos. Bueno, en este tema nos tocó, bueno, entonces el rol subsidiario del Estado, los integrantes a continuación en la carátula. Siguiente, compañero. Bueno, dentro de la introducción, eh, el principio de subsidiariedad, reconocido también en la Constitución del Perú, establece que el Estado solo debe intervenir cuando las particulares o gobiernos locales no puedan atender eficazmente esta necesidad o un servicio, ¿no? Donde busca promover la libertad de empresa y la descentralización, aunque plantea el dilema entre una intervención mínima del Estado o la necesidad de regular para proteger el bienestar social. Siguiente. En los objetivos es analizar la base constitucional y legal del principio de subsidiariedad en el Perú. Busca evaluar cómo la jurisprudencia, especialmente del Tribunal Constitucional, ha interpretado y aplicado este principio. Dentro de ello también es reconocer los desafíos que implica equilibrar la intervención limitada del Estado con la necesidad de regular distintos sectores. Dentro de ello plantear propuestas para poder lograr una ampliación más clara y efectiva del principio de subsidiariedad en el país. La problemática, la principal dificultad del principio de subsidiariedad en el Perú
radica en poder definir con claridad cuándo y cómo debe intervenir el Estado. Aunque en la Constitución establece que su acción solo procede ante una oferta privada insuficiente o por razones de alto interés público. Estos conceptos son ambiguos y abiertos a interpretación. Esta falta de precisión puede generar también dos extremos: una intervención estatal excesiva que limita la intervención privada y la competitividad, a una inacción que deje sin atención las necesidades sociales y pueda aumentar las desigualdades. Eh, la jurisprudencia dentro de esto del Tribunal Constitucional ha buscado poder equilibrar la libertad económica con la responsabilidad social del Estado, estableciendo criterios que puedan orientar la intervención pública según el impacto social y la protección del bien común. Esto, bueno, sin embargo, aunque persiste dentro de esto un margen de discrecionalidad que mantiene el debate sobre los límites de la acción estatal, este principio tiene dos dimensiones. Una de ellas la horizontal, que regula la relación entre el Estado y la sociedad civil, donde promueve pues la iniciativa privada bajo la supervisión estatal, ¿no? Y la otra, que es la vertical, que respalda la descentralización y la actuación de los gobiernos subnacionales antes que la del nivel central. Esto, aplicado correctamente, este principio no niega el rol del Estado como garante de derechos, sino que busca poder armonizar la libertad económica con la justicia social. Un ejemplo reciente, podemos decir que la intervención estatal durante la pandemia del COVID-19, que evidencia la necesidad de una participación pública oportuna y equilibrada para poder proteger el bienestar colectivo sin poder o sin afectar el dinamismo del mercado. Siguiente, por favor. Dentro de ello también tenemos el tema, el análisis crítico y la conexión entre doctrina, norma y jurisprudencia, ¿no? La subsidiariedad económica, artículo 60 de la Constitución. Dentro de esto está, bueno, dentro del principio de subsidiariedad en el Perú hay dos dimensiones, la económica y la administrativa. Bueno, ambas orientadas a poder lograr una gestión pública más eficiente. Y bueno, en este caso, pues voy a hablar sobre la económica, donde dice que es la base constitucional, o perdón, en donde en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado puede participar en la actividad empresarial únicamente de una manera subsidiaria, siempre que exista una ley expresa que pueda autorizarlo y que dicha intervención pueda responder a un motivo pues de alto interés público o pueda manifestarse una convivencia nacional, perdón, una conveniencia nacional. Y este precepto constituye una base legal de un modelo económico social de mercado. Dentro de la doctrina, eh, pues, en este caso, pues la subsidiariedad establece que las decisiones o servicios públicos deben ser gestionados por el nivel de gobierno más próximo a la población, siempre que tenga capacidad de poder hacerlo de manera eficiente. Dentro de las condiciones para la intervención estatal, la ley expresa la participación del Estado. No puede ser discrecional, debe estar claramente autorizada por una norma con rango de ley que pueda definir su alcance, objetivo y justificación. Entre el carácter subsidiario, pues la intervención solo procede si la oferta privada es inexistente, insuficiente o ineficiente para que pueda cubrir una necesidad esencial, ¿no? Y dentro del alto interés público manifiesta una conveniencia nacional.
Dentro de esto, la actuación del Estado debe responder a un propósito, eh, el cual sea del interés económico superior, ¿no? Orientado al bienestar colectivo o al desarrollo estratégico en el país. Dentro de la jurisprudencia relevante, pues, el Tribunal Constitucional, en la sentencia número 011570 del 2019, reafirma que la intervención del Estado en la actividad empresarial tiene un carácter excepcional y correctivo. Señala que mientras la iniciativa privada puede satisfacer una necesidad social, el Estado debe respetar la libertad económica, solo en los casos donde la oferta privada sea inexistente o insuficiente y exista una ley expresa que pueda autorizarlo. Dentro de esto, la intervención estatal es legítima y necesaria para proteger el interés público. Esta interpretación también subraya que el rol del Estado no es competir con una empresa privada, sino poder complementar su acción cuando ésta no logra cubrir demandas esenciales de la población, garantizando así un equilibrio entre la libertad de empresa, la justicia social y el bien común. Es todo, docente, doy pase a mi compañero. Compañero, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no, siga usted, compañero, todavía le falta esa diapositiva. Compañero, pase a la siguiente diapositiva, no se preocupe. Bien, continuando con la exposición, de acuerdo a la tarea encomendada, tenemos que hacer un análisis también entre ese aspecto que viene entre la tensión de intervención mínima y necesidad de regulación. Indudablemente, el Estado está en una situación binaria de intervenir o no intervenir. Esta situación genera un equilibrio, una intervención mínima que, bueno, particularmente según el análisis, es deseable. ¿Para qué? Para que se fomente una libertad. Y esa libertad va a ir acompañada de una eficiencia. Pero, a su vez, también tomemos en cuenta la necesidad que se requiere de una regulación, que indudablemente por parte del Estado es ineludible. ¿Por qué es ineludible? Porque tiene que corregir justamente esas fallas de mercado. Esas fallas de mercado también, ¿a qué conlleva? A que se tenga que proteger derechos fundamentales, garantizar la equidad y, en suma, asegurar llamémosle una cohesión social. En el ámbito económico, la llamada subsidiariedad no es que haya un Estado ausente, sino que este Estado tenga que ser inteligente en la intervención estratégica. Y para eso, nuestra jurisprudencia, de acuerdo al Tribunal Constitucional, pues ha dejado claro que la intervención estatal es también una actividad empresarial, pero excepcional, y que debe estar ligada estrictamente a un marco normativo. Siguiente, por favor. A esto, para poder resolver pues esta tensión que existe en esa dinámica de la intervención o la intervención del Estado, tenemos que también trabajar aspectos en los cuales se justifique esta intervención, ya sea mediante la distribución de competencias, ¿no? Entonces, en este análisis debemos de buscar siempre la proporcionalidad de acuerdo al fin que persigue el Estado y lo que requiere también la sociedad. Y a eso se hace un diseño de tal manera que tampoco el Estado va a suplantar pues toda la actividad de la iniciativa privada. Eso lo que va a hacer es, en ese proceso de intervención, regular las actividades. Tenemos ahí un caso, ¿no?, que se plantea del servicio de limpieza pública. No, este pues es un caso particular en la cual pues se centró en una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31.254,
que en la cual pues se prohibía la tercerización e intermediación laboral de obreros municipales que estos pues realizaban servicios de limpieza pública y afines. Entonces, en el caso que se analiza, el objetivo que se buscó era proteger los derechos laborales de los obreros de limpieza pública. Entonces ellos también pues se encontraban en ciertas situaciones precarias debido a qué? A que recordemos que los esquemas que tenemos en tanto en intermediación y tercerización eran pues esquemas precarios, ¿no? Entonces lo que ahí se buscó es que los trabajadores fueran progresivamente incorporados a las planillas municipales. En todo caso, pues era una alternativa de que los municipios también, en este caso subnacionales, puedan intervenir en este tipo de actividades sin la intervención pues, de un tercero, ¿no? Entonces ahí, pues el Tribunal Constitucional Vayan se avanzando, por remite. favor, chicos, que solo son 15 minutos, ¿ah? Sí, sí, correcto. Al artículo Por 60 de la favor. Constitución Política del Perú. Entonces, ¿cuál es, pues, en todo caso, esta relevancia del caso? Se clarifica claramente que la regulación estatal va de la mano con ese equilibrio de poder que no necesariamente pues, va a contravenir el principio de subsidiariedad. Siguiente, por favor, compañero. Bien, dentro de las conclusiones a las cuales pues arribamos en el desarrollo del trabajo, notamos pues esa naturaleza dual y complementaria, ¿no? Entonces, si este se enmarca en lo establecido pues en el artículo 60 de la Constitución y en el caso de la economía y en el caso de la administrativa, vamos regulándolo a través de la ley orgánica de los gobiernos regionales. A eso también tomamos en cuenta que la intervención estatal es una excepción justificada en el ámbito económico, dado de que esta tampoco, pues, en sus iniciativas que quiere realizar, esta tiene que ser debidamente, pues, fundamentada y regulada. Ahora bien, en el caso de la regulación versus la actividad empresarial, tenemos pues que la ley 31.254, específicamente sobre los servicios de limpieza pública, es algo Comití que íbamos a comprar, pero ya presentado no se dio en, tiempo. en forma diferente. Sí, sí, doctora, no se preocupe. Bueno, ese era en suma lo que nosotros queríamos pues dar a conocer, ¿no? A la sala presente. Gracias, doctora. Muchas gracias, chicos. Bien, mañana nos vemos a partir de las 8 de la mañana. Cuídense, un abrazo. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.